Muy bien. Entonces, si me lo permites, voy a leer tu semblanza. Gracias. Me parece que habría más personas inscritas. Yo creo que no debe tardar en llegar. Sí, igual yo no tengo problema, si quieres podemos esperar un par de minutos. Bueno, igual como va a estar grabado, se les va a compartir, entonces, pues igual para que si terminas antes, pues se vayan a descansar. Ok. Muy bien. Me agrada. Entonces, muy bien, les voy a leer la reseña. Dice, Carlos David Leal Fulgencio, David para los amigos, nació en la Ciudad de México en 1988. Estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, ciudad de la que se siente originario. De hecho, yo pensaba que eras de allá. No, casi estaba seguro. Nací en el DF. Muy bien. Motivado por una curiosidad por la energía y la sustentabilidad, en 2012 se muda a Temisco, Morelos, para estudiar la maestría en Ingeniería en Energía, en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Aquí realizó su tesis sobre diseño de aerogeneradores de eje vertical. Desde 2015 se desarrolla profesionalmente en el campo de la innovación, basada en conocimiento, y desde enero de 2020 está a cargo de la Unidad de Gestión de Proyectos de Innovación de la Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación del IER. Dentro de sus pasatiempos están los videojuegos, la lectura y el deporte. Por otro lado, ha desarrollado un gusto por la corrección de ortografía y estilo en textos de diversas temáticas y categorías, como reportes, artículos de difusión y divulgación, patentes y tesis. Entonces, pues les presento al maestro Carlos David Leal y pues adelante con el taller de hoy. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, bienvenidas. Prácticamente son puras mujeres, aunque sí había visto un par de nombres de hombres en la lista, pero bueno, ya llegarán. Entonces, pues bueno, bienvenidas al taller de redacción básica para INGES. No sé si ya se ve la presentación. Ya se ve. Perfecto, gracias, Kenia. Pues bueno, la bienvenida. La intención de este taller es centrarnos básicamente en puntuación y acentuación. Y eso de básico parecería que a lo mejor es poco, pero pues realmente aprender a puntuar bien, a usar bien los signos de puntuación, los distintos signos de puntuación, y a acentuar nos permite enriquecer muchísimo nuestros textos, nos permite darles una estructura mucho más digerible para el lector y nos permite además pues expresar mejor lo que queremos expresar, ¿no? Muchas veces no es sencillo presentar o atender una página en blanco, ¿no? Es como de lo más complicado. Oye, Miguel, me comenta que no, Carla, que no la dejan entrar. No sé si estaba alguna, una aceptación pendiente. Igual, no sé si pudiéramos checar. Perdón, es que me escribió esta persona y por eso me mensaje. Sí, entonces, aunque dominemos o que tengamos más claro, de forma más intuitiva, cómo usar los signos de puntuación y la acentuación, nos va a resolver en gran medida esa dificultad de, pues, justo de enfrentarnos ante un texto en blanco, ¿no? Y permítanme tantito, déjenme copiar la información de la reunión para compartirla. Denme un minutito.
Listo. Espero que ya se vuelva a ver. Y bueno, ya se ve, ¿verdad? Otra vez la presentación. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, al final lo que trabajaríamos como tarea final sería, van a escribir dos textos. Uno formal, en lo que estoy pensando puede ser un correo a un superior hipotético, o quizá algún profesor o profesora de asignatura enviándole algún trabajo, o quizás está postulándonos para alguna vacante de un empleo que vimos en algún anuncio, ¿no? Entonces esa sería una redacción formal, la que tendríamos que hacer. Y otro de los textos sería organizar una fiesta en un medio de comunicación informal, ¿no? Como podría ser un grupo de WhatsApp, de Telegram. Pero lo que voy a tratar de enfatizar con estos dos ejemplos es que tanto para un caso formal como para, perdón, un caso informal, el usar bien los signos de puntuación y la acentuación pues son clave para poder mandar un mensaje claro, que nos entiendan quien nos lee y que además podamos expresar lo que queremos expresar. Entonces, ese será el objetivo de este taller. Bueno, en cuanto a contenido, pues tenemos una pequeña introducción para expresarles como el por qué me fue interesando este asunto pues de la corrección de estilo y de redacción. Después vamos a pasar a la puntuación, continuaremos con la acentuación, que eso yo creo que ya será mañana, y terminaremos con el trabajo final. En cuanto a la puntuación, lo que veremos pues será 2 puntos, coma, punto y coma, el punto, ya sea seguido y aparte, y puntos suspensivos. En cuanto a acentuación, quizá modifique un poquito el temario de aquí a mañana, pero por lo pronto, digamos, eso sería lo que veríamos, ¿no? Silabación, que es importante aprender a separar en sílabas las palabras para poder acentuar bien, conocer los distintos tipos de acento que hay y las reglas de los acentos ortográficos. Y la última parte sería el trabajo final, la tarea final que les comentaba hace un momento, que consistiría de redactar 2 textos. Bueno, en cuanto a la introducción, seguramente me topé con más situaciones de este tipo de las que le voy a platicar, tanto antes como después que esta que les voy a contar, pero esta se me quedó muy grabada. No sé particularmente por qué, pero, pero así fue. Estábamos tomando clase, era la materia de seguridad e higiene industrial, y, y el ingeniero, el profesor de la materia, algo estaba escribiendo en el pintarrón y cometió una o dos, no recuerdo, faltas de ortografía. Alguien se lo hizo ver, no fui yo, alguien se lo hizo ver y contestó algo eh, como la primera frase que les muestro aquí. Tipo, sí, lo escribí mal, pero bueno, somos ingenieros, no poetas, ¿no? Y a mí se me quedó como muy grabado y reflexioné en muchas cosas, quizás no es en ese momento, pero sí después. O sea, es un conocimiento que nos es completamente ajeno por ser ingenieros, o, o es tan difícil para nosotros eso por ser ingenieros que no lo podamos hacer bien. No sé, ¿no? Como que se me hace una actitud pues muy mediocre dejarlo así y muy limitativa, ¿no? Y además como muy específica, que si eres ingeniero sabes solo esto y no sabes otras cosas, ¿no? Entonces,
me cayó muy mal esa respuesta por parte de él, por muchas razones. Y las dos de abajo son otras frases que me he encontrado pues, también, quizás no exactas, pero muy similares y me las he topado pues, después, ¿no? La que está en amarillo, en la esquina inferior, es como muy común, ¿no? Y yo creo que muchos la hemos escuchado o hasta la hemos aplicado, ¿no? Ay, bueno, ¿me entendiste o no? Y, y no sé, por ejemplo, esa me causa mucho ruido porque es justo como si lo único que quisiéramos es que de panzazo nuestro mensaje se entendiera. Eh, y que además el lector tiene que hacer un esfuerzo adicional por entenderlo, cuando pues no debería ser así, ¿no? Este, eh, precisamente el prestar atención en cómo escribimos, lo que les comentaba hace un momento, pues nos va a facilitar el expresar nuestras ideas y le va a facilitar a quien nos lea el leer y entender esas ideas. Y en algún momento, cuando estaba viendo la tesis de una amiga, me llegó a hacer el comentario, después de que yo le dije, oye, pues creo que tiene muchas áreas de oportunidad en cuanto a la redacción tu tesis. Y, y me comentó algo como lo que está en el cuadro rosa, rojo, que lo importante era su experimentación y sus resultados. Y pues bueno, pues ahí lo dejé, ¿no? Pero pues sí pienso cosas como, pues sí, o sea, entiendo que eso sea lo importante para ti, pero si no lo sabes poner en palabras, va a ser difícil que esa experimentación que te costó tanto trabajo, que te llevó a tanto detalle, esos resultados que para ti son importantes, para tu grupo de investigación son importantes, pues si no los plasmas en palabras, de una forma que para ti sea fácil pasarlos a palabras y para otra persona sea fácil recibirlos al leerlo, pues no vas a poder transmitir justamente esa importancia, ¿no? De tu experimentación y tus resultados. Entonces, bueno, con todo estos relatos, lo que quiero decirles es justamente enfatizar en esa importancia de no importa a lo que nos dediquemos, no importa si no nos dedicamos a la literatura o a la lengua, siempre escribir bien va a ser muy útil, tanto para transmitir nuestras ideas como para que quien nos lea las reciba y las comprenda mejor. Miguel, no sé si me escuchas, me comentan que siguen intentando conectarse porque no las aceptan, que las dejan como en espera, entonces no sé si pudiéramos checarlo. Espero que me esté escuchando, Miguel. Bueno, continúo. Entonces, pasamos a la puntuación. Y aquí voy a abrir en otra ventana mi guión. Bueno, los signos de puntuación no son tanques de oxígeno, es decir, no están para dar respiros al lector. Sí, se pueden usar para eso. O sea, si tú estás leyendo y necesitamos, para hablar, necesitamos el aire que está en nuestros pulmones, y de repente se acaba, ¿no? Y tenemos que encontrar algún ritmo en nuestra lectura para que sea fluida al momento de leer y que nos permita pues justo pues, respirar y tomar aire, ¿no? Perdón, Pero David, ¿me hablabas? Ah, sí, Miguel, es que me comenta Carla Violeta Ajá. que está intentando entrar, pero que no, que se queda como que esperando a que la acepten. Entonces no Sí, sé. tenemos otro problema similar con un asistente y justo estoy viendo qué está pasando. Ah, va. Porque no me aparece la notificación, pero lo estamos viendo. Órale, va, gracias, Miguel. Ándale. Va, entonces les comentaba, pues no están ahí para que el lector respire. Se pueden aprovechar para eso, pero no es tal cual su función, ¿no? Los signos de puntuación se usan donde deben usarse para dar sentido a nuestras ideas y para hilarlas de la forma más conveniente para el mensaje y para nuestra intención. Beatriz Escalante, que tiene unos libros muy buenos y que les voy a recomendar durante el taller, dice,
y que gran parte de lo que les voy a presentar hoy y los demás días les voy a sacar de sus libros, particularmente de uno que se llama Curso de Redacción para Escritores y Periodistas, que aquí se los muestro y si no, les digo, les voy a pasar la bibliografía. Beatriz Escalante dice, así como los signos matemáticos señalan las operaciones que han de llevarse a cabo con los números o la relación entre los elementos algebraicos, eso lo agrego yo, los signos coma, dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, y esos son los de puntuación, pero podemos incluir los guiones, las rayas, los signos de admiración, de exclamación, sirven para establecer relaciones entre los enunciados. Definen qué fragmento es más importante dentro de una oración, también hacen dependientes unas ideas de otras y hasta dan ciertos efectos dramáticos a un texto. Entonces, ahí la importancia de los signos de puntuación y en general de los signos al escribir. Y bueno, pasemos a los 2 puntos, que es el primero de los signos que vamos a ver en cuanto a los signos de puntuación. Tienen diversos usos, tanto literarios y gramaticales. Empecemos por este, que es señalar relación de causalidad. Y vamos directamente con un ejemplo. Suki, la perrita de Emilia, murió anoche. 2 puntos y seguido. Ella está inconsolable. Lo podemos poner también así. Emilia está inconsolable. 2 puntos y seguido. Su perrita Suki murió anoche. Si se fijan, el uso ahí de los 2 puntos está para expresar la causa de algo. En el primero, ¿qué es lo que pasa con Emilia? Emilia está inconsolable. ¿Cuál es la causa? Que Suki, su perrita, murió. Y básicamente es lo mismo para el ejemplo 2, pero escrito de distinta forma, ¿no? Iniciamos diciendo que Emilia está inconsolable. ¿Cuál es la causa? Que su perrita Suki murió anoche. Pero justamente ahí está el empleo de esos 2 puntos para poder expresar. En el ejemplo A, los 2 puntos reemplazan la expresión en consecuencia. Si se fijan, podríamos haber escrito, Suki, la perrita de Emilia, murió anoche. En consecuencia, ella está inconsolable. O en el B, pudimos haber escrito, Emilia está inconsolable porque su perrita Suki murió anoche. Entonces, si se fijan, son formas distintas de escribir la misma idea, pero justo el aprender esto pues nos da más herramientas para escribir una idea, ¿no? Para que nuestros textos sean más ricos, más dinámicos y para que el lector quede más atrapado, ¿no? Entonces sí, pudimos haberlo escrito de otra forma, como les comentaba, Suki, la perrita de Emilia, murió anoche, por lo tanto ella está inconsolable. Esa es una forma muy válida, pero si vamos alternando esta forma de expresar causas y consecuencias en nuestras oraciones, pues nuestro texto se enriquece, ¿no? Otra de las funciones que tienen los 2 puntos, es la simultaneidad. Es decir, los 2 puntos pueden sustituir las palabras mientras, cuando, en cuanto que. Aquí está un ejemplo de Carlos Fuentes. Las velas volvieron a hincharse y los 2 viejos amigos jugaron a las cartas en el camarote del capitán Yankee. Navegaban sobre un mar tórrido, lento, desde el cual apenas se percibía la línea de la costa. Carlos Fuentes. Como vemos, los hechos mencionados en los 2 términos, es decir, al decir términos nos referimos a lo que está antes, antes de los 2 puntos, eso es un término, y después de los 2 puntos, eso es otro término. Los hechos mencionados en los 2 términos son simultáneos. Ahí, por ejemplo, pudimos haber dicho quizás en el texto de Carlos Fuentes, las velas volvieron a hincharse y los 2 viejos amigos fueron a las cartas en el camarote del capitán Yankee. Mientras navegaban sobre un mar tórrido, lento, desde el cual apenas se percibía la línea de la costa. Si se fijan, a lo mejor lo más natural o lo primero que se nos hubiera ocurrido hubiera sido escribir como lo leí la segunda vez que lo leí, ¿no? Diciendo mientras o cuando en lugar de los 2 puntos. Sin embargo, le quita esa
pues no sé, esa sutileza, esa belleza al momento de escribirlo, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de empezar a manejar estas herramientas, no quedarnos nada más con lo común o lo más sencillo de usar, que hubiera sido decir la palabra mientras. Entonces, aquí en este caso, si se fijan, no es necesariamente, no, es distinto al anterior, o sea, no estamos expresando una causa, solamente que están dos hechos que están ocurriendo al mismo tiempo. Y no es muy común el emplearlo, ¿no? Quizá es más justamente en ejemplos literarios. Quizá no sé, en reportes, en tesis, este tipo de expresiones quizá no queden, no sea tan fácil plasmarlas así, pero en cuestiones así, literarias, alguna carta personal, sí vaya que se pueden emplear y le dan una riqueza a la escritura eh, destacable. Otra de las funciones de los dos puntos es la sucesión. Los dos puntos sustituyen las palabras entonces, luego, enseguida, después, etc. Tenemos este ejemplo también de Carlos Fuentes. Ludovina gritó en silencio y se tragó hacia el fondo de la cama, y se retrajo hacia el fondo de la cama. Los ojos hundidos se abrieron con espanto y todas las máscaras del rostro parecieron pulverizarse. Aquí los hechos mencionados en los dos términos, es decir, antes y después de los dos puntos, suponen una relación temporal, pero no quiere decir que sea causa-efecto, simplemente es que algo pasó antes y después ocurrió otra cosa, ¿no? Es decir, el término A, lo que está antes de los dos puntos, sucedió antes y el término B sucedió después. Es decir, Ludivina gritó en silencio y se retrajo hacia el fondo de la cama. Enseguida, los ojos hundidos se abrieron con espanto y todas las máscaras del rostro parecieron pulverizarse. Si se fijan, otra vez vuelve a funcionar si usamos entonces, enseguida o luego o inmediatamente, pero le quita justamente ese dinamismo, ¿no? A escribirlo de una forma más que te cautive, que te mantenga allí. Vamos a otra de las funciones de los dos puntos, la precisión. Cuando se establece el vínculo de precisión mediante los dos puntos, el enunciado queda como partido a la mitad, en dos términos. Por lo regular, en el primero se encuentra lo que se precisará y en el segundo la precisión, la cual podrá ser a todo el primer término, a una parte o a una sola palabra. Es decir, comenzamos diciendo algo, ponemos dos puntos y lo que viene después de los dos puntos nos va a ayudar a precisar ya sea todo lo que dijimos antes de los dos puntos, una parte o a una palabra de eso que dijimos antes de los dos puntos. Tenemos este ejemplo que tomé de Rodrigo Bazán. Si una mujer dice enfrente mío que los hombres son todos unos cabrones, no habla de mí, pero sí lo hace. Los hombres somos, una idea que ha crecido en la cabeza de las mujeres y en la nuestra, que empaña y empapa nuestra cultura y nuestras relaciones cotidianas en muchísimos niveles. Ok, entonces, aquí, ¿qué es lo que quiere decir Rodrigo Bazán? Vamos a releerlo. Si una mujer dice enfrente mío que los hombres son todos unos cabrones, no habla de mí, pero sí lo hace. Entonces, todo lo que dice Rodrigo después de los dos puntos es para explicar justo todo eso, toda esa primer parte de la oración que va antes de los dos puntos. Ahí explica, los hombres somos una idea que ha crecido en la cabeza de las mujeres y en la nuestra, que empaña y empapa nuestra cultura y nuestras relaciones cotidianas. Es decir, con esa precisión trata de explicar a qué se refería con que una mujer dice enfrente suyo que los hombres son unos cabrones, no necesariamente está hablando de él, pero sí, por lo que explica después. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro ejemplo del uso de los dos puntos, la precisión. Entonces, si se fijan, normalmente estamos más acostumbrados a justamente a usarlos, y ahorita los vamos a ver, ¿no? De los usos más cotidianos. Por ejemplo, la lista del súper es la siguiente, dos puntos y aparte, ¿no? Y el listado.
jamón, no sé, pan, verduras, frutas, etcétera. O para alguna cita, ¿no? Lo que dijo Rodrigo fue lo siguiente, dos puntos y seguido, abres comillas y citas lo que dijo Rodrigo, ¿no? Esos son como los usos más comunes. Sin embargo, si se fijan, los dos puntos tienen una variedad de funciones que precisamente nos permiten jugar con las palabras para hacer enunciados mucho más, no sé, divertidos, románticos, interesantes, atrayentes. Oye, ¿Hay David, alguna una pregunta? Ajá. pregunta. ¿Sí? ¿Quién A ver, es? tal vez me perdí. Aquí Ana Cristina. Cristina. En el texto anterior, bueno, en el párrafo anterior, ¿qué palabra sería la convencional que pudo haber sustituido a esos dos puntos? Pienso que podría haber sido, si una mujer dice enfrente mío que los hombres son todos unos cabrones, no habla de mí, pero sí lo hace. Yo pienso que podría ser, es decir, podría ser, no habla de mí, pero sí lo hace, coma, es decir, coma, los hombres somos una idea que ha crecido en la cabeza de las mujeres y en la nuestra, bla, 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 bla. ¿Sí? Creo que funcionaría el, es decir, o también podría funcionar el, o sea, o también podría funcionar en otras palabras. Ok, como que tiene muchas acepciones, ¿no? Ajá, justo. Y eso, ajá, ese es otro detalle, porque al ponerlo así el autor, le permite al lector eh, en su mente estructurarlo como mejor le parezca, ¿no? Como más le guste. Por ejemplo, esas son las que a mí se me ocurrieron, pero quizá a alguien más se le hubiera ocurrido otra frase ahí de conexión, ¿no? Porque al final de cuentas, en tu mente, ese dos puntos no dice, no lees en tu mente dos puntos, ¿no? Sin embargo, tu mente hace esa conexión entre la primera parte y la segunda. Y al ponértelo así, el autor con dos puntos, pues ya te lo deja a ti como lector, cómo decidas unirlo, ¿no? Entonces, eso también Exacto, está interesante. eso está chistoso, ¿no? Lo Ajá. que dices, que no lo leemos como dos puntos. Sí, ¿no? Y sin embargo lo entiendes, ¿no? Y de muchas maneras. Así es. Gracias. No, de nada. Y bueno, ahora sí pasemos a los usos convencionales. El que les ponía de ejemplo, ¿no? Que inaugurar o iniciar una enumeración o serie de elementos semejantes. Que eso, si se fijan, es una forma de la precisión del ejemplo que vimos antes. Es común que las enumeraciones se enuncien con palabras como, por ejemplo, lo siguiente, de la siguiente manera. Como ejemplos, hay representantes de todos los países invitados. Dos puntos, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba. Otro ejemplo, puedes invitar a tus amigos que sí me agradan. Antonio, David, Janine, Georgina y Pepe. ¿No? Es justo eso, lo que antecede a una serie de elementos que tienen cierta relación entre sí. ¿Qué da esa relación? Bueno, el contexto del texto, o a lo mejor el contexto que ya tienen los interlocutores, pero deben tener cierta relación entre sí. Si no, ya veremos más adelante, pues se separan con punto y coma. Y si se fijan, deben tener justamente esta presentación. O sea, no lanzas los elementos así nada más. Es decir, tienes que presentarlos, como en los ejemplos. Hay representantes de todos los países invitados. Ahora sí, ya sabes que Canadá, Estados Unidos, México y Cuba son esos países invitados y que tienen representantes, ¿no? Igual, Antonio, David, Janine, Georgina y Pepe, pues son los amigos que sí le agradan a quien está escribiendo ese ejemplo, ¿no? Entonces necesitas esa parte introductoria del listado y luego ahora sí viene el listado. Otro de los usos convencionales, justo después de un saludo o tratamiento en una carta u otro documento. Por ejemplo, respetable doctora, estimados miembros del comité, a veces ponen, pues el clásico, a quien corresponda, ¿no? Y dos puntos y aparte. Y ahora sí ya comienzas tu texto. Justo aquí, me gustaría dar como un ejemplo.
cuando nosotros escribimos una carta, un correo electrónico, si comenzamos el saludo así, como, no sé, respetable investigador, estimada doctora, no sé, justo lo que corresponde es eso, ¿no? 2 puntos y aparte, y ahora sí lo que queramos decir, porque es común, y seguramente se lo han encontrado ustedes también, que dice, respetable doctora, coma, y empiezan abajo, ¿no? Pero eso es que eso es lo correcto, pero en inglés. En español debe ser después del saludo, o de la, pues sí, el saludo o tratamiento, 2 puntos y aparte, y ahora sí tu texto. ¿Va? Entonces no usemos esa coma, porque eso es lo correcto, pero en inglés, en español no. Otro de los usos convencionales es nombrar al autor de una declaración, lo que también les comentaba hace ratito. Por ejemplo, en este ejemplo, la imaginación nos acerca más a las realidades sociales. Paul Luc, escritor español. Esto lo tomé de un reportaje de la BBC. Es decir, citamos la frase, entre comillas, porque está tal cual, y al decir 2 puntos, significa que lo dijo Paul Luc, ¿no? También pudimos haber dicho, Paul Luc dijo, 2 puntos y seguido, la imaginación nos acerca más a las realidades sociales. Pero ahí lo que es esencial es el uso de los 2 puntos. Seguimos con los usos convencionales. Indicar una frase textual ajena al discurso. Por ejemplo, Villa, alegando que Estados Unidos estaba respaldando el gobierno constitucionalista mexicano durante el conflicto, intentó lograr el apoyo de Zapata para trasladar la lucha al otro lado de la frontera, escribiéndole una carta. 2 puntos de aparte. Y vienen las palabras de Villa a Zapata. El enemigo común para México es actualmente los Estados Unidos, y la integridad e independencia de nuestro país está a punto de perderse si antes todos los mexicanos honrados no nos unimos y con las armas en la mano impedimos que la venta a la patria sea un hecho. También lo tomé de la BBC. Entonces justo aquí, lo que estamos, el discurso principal es platicando que Villa le escribió una carta a Zapata. Eso es nuestro discurso, ¿no? Eso es lo que se está ejemplificando. Y en eso vamos a introducir una frase textual, vamos a citar a alguien, ¿no? Y por eso usamos 2 puntos y ponemos la cita textual. Y ahí como estamos citando, por eso lo estoy poniendo en itálicas. ¿Va? Entonces justo si vamos a introducir una cita textual, que es muy similar al ejemplo anterior, igual 2 puntos y viene la cita. Aquí en este caso, como estamos citando tal cual todo un párrafo que Villa le escribió a Zapata, va en 2 puntos y aparte. Otro de los usos convencionales es el cambio de la voz narrativa, cuando pasamos del narrador a un personaje. Tenemos estos 2 ejemplos, uno de Julio Cortázar y otro de Carlos Fuentes. En cambio, haría menos frío, un poco menos de frío. Quizá agregó algo como, nunca me habló mucho de usted. Si se fijan, tenemos una voz narradora, que es la que comienza, en cambio, haría menos frío, un poco menos de frío. Quizá agregó algo como, y en ese momento le damos la voz, nosotros mismos, que estamos leyendo, si no en voz alta, al menos en nuestra cabeza, al estar leyendo en voz baja, le damos la voz del narrador a un personaje. Y que de hecho pasa algo curioso en nuestra mente, ¿no? Que hasta cambiamos de voces cuando estamos leyendo un texto. Y justo esa transición te la dan los 2 puntos. Y es lo que presenta aquí. Quizá agregó algo como 2 puntos. Nunca me habló mucho de usted. El otro ejemplo. Te dará la espalda. Se irá tocando esa campana como los leprosos que con ella pregonan su cercanía. Advierten a los incautos. Aléjate, aléjate. Igual, está narrando algo, Carlos Fuentes, esto me tomé de Aura, está diciendo como si le hablara a alguien que le va a dar la espalda, con este signo de la campana, como si tuviera lepra,
y lo que le quiere decir es aléjate, aléjate, ¿no? Y justo como está pasando de la voz del narrador a un personaje, usa los dos puntos. Y bueno, eso es en cuanto a los dos puntos. Vamos a pasar a un ejercicio. Aquí me gustaría pedirles, no sé si están conectadas vía web, o sea, desde una computadora, porque me gustaría que abrieran ya sea una hoja de Word o una hoja de Google Docs para compartirles esto, para que sea más sencillo. Ahorita les voy a compartir este documento, pero lo que me gustaría es que copiaran y pegaran este ejercicio 1 en su respectivo documento. Entonces, les pongo aquí en el chat el vínculo para que puedan acceder al documento. Y me dicen, por favor, si pueden entrar. No sé si a todos, pero a mí me pide que solicite un acceso. A ver. Seguramente. Lo mismo a mí. A ver ahora. Ya pude Sí, entrar. Vale. Entonces, bueno, ahí están las instrucciones. Perdón, las leo. Relaciona por parejas los siguientes enunciados. Ensaya distintas posibilidades, porque si al unir dos de ellos uno funciona como causa, en otra combinación puede ser el efecto. No olvides usar las mayúsculas cuando sea necesario. Entonces aquí particularmente el ejercicio es para el de causa y efecto, o la condición causal que vimos de los dos puntos. Entonces, si quieren, me regreso a esta parte de la condición relación de causalidad, que sería esta primera parte de aquí, donde dice señalar la relación de causalidad. Ahí está el ejemplo de Suki, la perrita de Emilia que murió, y la idea es que formen oraciones uniendo o relacionando dos elementos de la lista que están en el ejercicio. Entonces, vamos a dar un par de minutos. Quien quiera, quien ya tenga un par de oraciones, las podemos comentar. Que de hecho no necesariamente son o pueden formar relación de causalidad, también puede ser de simultaneidad, pueden ser de las otras funciones que vimos, de sucesión, de precisión. ¿Va? Si quieren que ponga la presentación en alguna de las explicaciones en particular, me dicen.
¿Cómo van? ¿Alguien quiere presentar algo? Pues yo apenas llevo 2. Ok, si quieren damos un par de minutos más. Causalidad, simultaneidad, ¿y cuál era el otro concepto? Sucesión y precisión. Ok, gracias. Les voy poniendo por lo pronto en el chat la bibliografía de la que me estoy basando para este taller. Y después también les voy a pasar que hay el listado de libros de donde tomé todas estas secciones. Por ejemplo, esto de Rodrigo Bazán, que está ahí en pantalla, lo de Julio Cortázar, que de Julio Cortázar básicamente todo desde Rayuela, y de Carlos Fuentes todo de Aura, pero bueno, les paso el listado también. Y ahí está otro de los recursos bibliográficos que estoy usando. Listo, vamos a ver con lo que tengan, está bien, con eso avanzamos. No sé si, Marian, tú que llevabas ya dos, no sé si quieras que talleremos las oraciones que hiciste. Bueno, Va, hice, ¿quieres presentar o quieres ponerlas aquí en el chat, como tú quieras? pues si quieren presento. Va, entonces dejo de compartir. Listo, cuando gustes, ¿Ya se ve? ahí va. Ok. Listo, ya vemos tu pantalla. Ok. Bueno, nada más me faltó unir esta, pero no estaba muy segura de que fuera junta. Ok, Y bueno, la primera puse Jaime apagó la luz, 2 puntos, tenía migraña. ok, causalidad. Ajá. Luego puse bebe tequila y come picante, 2 puntos, es mexicano. Ok, Hoy parece el día de su cumpleaños. Le regalaron 2 relojes y varios discos. Y los empleados de la basura pasaron horas recogiendo chatarra. Anoche hubo un accidente automovilístico. muy bien. Básicamente, y creo que todos caen en causalidad, ¿no? Creo que no hay. Están muy bien elaboradas. Entonces, justo.
Perfecto, muchas gracias, Marian. ¿Sí? ¿Marian Sí. o Marian? Marian. Ujú. Marian, gracias. ¿Alguien más quiere compartir sus oraciones? Si es que sacaron algunas distintas. No tantos. Muy bien. Ay, estos podrían ser. Ah, Miguel. Vale. Un aviso de los pósteres de 6 a 8. Entonces, bueno, otra forma pudiera haber sido Jaime apagó la luz. Dos puntos y seguido, Elena intentó besarlo. Otro podría haber sido Lucinda prefirió no entrar. Jaime apagó la luz. El de los empleados de la basura, el que tengo está como lo expresó Marianne. Y creo que también ya lo dijimos, ¿no? Le regalaron 2 relojes y varios discos. Hoy parece el día de su cumpleaños, que de hecho puede funcionar primero una parte y luego la otra. Se entiende. Bueno, entonces avanzamos. Vuelvo a compartir mi pantalla. De acuerdo, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Gracias. Y bueno, pasamos a la coma. La coma y otros signos. Bueno, primero, déjenme pasar aquí rápido a mi acordeón. Ok. La coma es el signo que todos ya hemos usado, que conocemos. Se escribe pegada a la palabra o al signo justo anterior, pero siempre pegada. Y va separada de lo que le sigue, de la palabra que sigue o del signo que sigue, por un espacio. Entonces, siempre pegada a la palabra que sigue eh, o al signo que está antes que ella, y siempre un espacio antes de la palabra o signo que siga. En algunas me he topado, que no sé si sea la norma, pero me he topado que textos en francés dejan un espacio, pero no sé si es por error de la edición o de la persona que escribe, que ese es su estilo, pero yo he visto que dejan un espacio entre la palabra o signo, luego la coma, espacio y luego lo que siga, ¿no? Pero en español no. Va la palabra o signo, coma pegadita, espacio y lo que siga, ¿va? La palabra que sigue a la coma se escribe con minúscula, a no ser que esté justificada la mayúscula por algún otro motivo, ya sean siglas, un nombre propio, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, después de coma sabemos que sigue minúscula. Y bueno, ahora sí ya particularidades de la coma. Cuando usamos la coma y otros signos, la coma no puede aparecer ni antes ni después del punto, ni del punto y coma o de los dos puntos. Por el contrario, puede aparecer coma detrás de puntos suspensivos, así como de signos de cierre de interrogación, exclamación, comillas, rayas y paréntesis. Es decir, nunca va coma ni antes ni después de punto, ni de punto y coma, ni de dos puntos. De los demás signos sí puede ir la coma antes o después. Aquí tenemos unos ejemplos de una autora que me encanta y que solo he leído un libro de ella, de Graciela Hierro. Dice, la teoría del género critica la sexualización del poder
y lucha por la liberación del placer femenino, condición de posibilidad de la autonomía personal, auto-yo, nomos, ley, yo me doy mi propia ley, necesaria para recuperar el propio cuerpo y estar en condición de llegar a ser persona y legitimar las acciones con base en el placer. Entonces, si se fijan, pues es nada más para ejemplificar el uso de la coma. Como vemos, sí puede ir después del paréntesis, por ejemplo, cuando después del paréntesis que cierra en mi propia ley, pues vemos lo que comentábamos, ¿no? Que va pegadita a la palabra o signo anterior a ella y un espacio después de ella. No hay como mucho más que analizar de este ejemplo, nada más el uso de las comas. Otro ejemplo, esta vez de Julio Cortázar. No le interesaba en absoluto Jelly Roll Morton, aunque era divertido oír la lluvia en la claraboya y que Jelly Roll cantara Stood in a corner with her feet soaked and wet. Seguramente Wong hubiera fabricado enseguida una teoría sobre el tiempo real y el poético. Igual, simplemente el uso de la coma, que como vemos puede usarse después de los puntos sustantivos, después de la palabra wet, donde dice her feet soaked and wet, porque continúa, ¿no? Lo que ahí quiere dar a entender es que continúa la canción a la que se está haciendo referencia, pero como no la continúa, pone puntos suspensivos, y como su argumento continúa, pone una coma y continúa, ¿no? Seguramente Wong hubiera fabricado enseguida una teoría. Entonces, es justo eso. Seguimos con ejemplos de la coma y otros ciclos. Continuamos con Graciela Hierro. Si nos preguntamos ¿por qué ser moral? La respuesta inmediata es para ser libre y feliz. Ahí vemos el uso de la coma después del signo de interrogación. Es común que la gente piense que después del signo de interrogación o de exclamación, a fuerzas va mayúscula y no necesariamente, ¿no? Si tu oración continúa y está bien estructurada, puede ser una coma y continúas tu oración. Siguiente ejemplo, también de Graciela Hierro. Los derechos se constituyen con lo que se considera bueno, base de la elección de un modelo de ser humano poseedor de derechos, proyecto común que nos ha permitido defender formas dignas de existencia. Ahí vemos el uso de la coma después de las comillas, básicamente es para eso este ejemplo. Luego otro ejemplo de Graciela Hierro. La tarea urgente de la ética feminista, pues, es alcanzar una moralidad centrada en la sensibilidad propia, femenina o masculina, dirigida a los intereses personales y en relación con los sociales, todo ello dentro de un contexto social e histórico. Aquí es para ver el uso de la coma, justo después de la raya, desde la raya que va después de masculino, ¿vale? Ahora, la coma se emplea para separar elementos de igual naturaleza en una enumeración, salvo el último si va precedido por i, e, ni, o, con ese tipo de conjunciones. Tenemos estos ejemplos. Recuerda que del mercado debes traer melón, pimientos, naranjas, jengibre y aguacate. Este es como muy común, creo que no hay como mucho que explicar aquí. Entonces, si estamos dando una enumeración, cada uno de los elementos está separado por coma. Antes del último elemento ya no usamos coma si va presentado por alguna de estas conjunciones, i, e, ni, o. Puede ser u también. Otro ejemplo, a la reunión convocaremos a Julián, Andrés, Carolina, María y Carlos. Igual, como Carlos es el último elemento y se le está presentando con la conjunción i, no escribimos coma. Eso es muy común, ¿no? No hay mucho problema en recordarlo. Coma y elementos periféricos. La coma se emplea para aislar elementos periféricos, es decir, los elementos periféricos son aquellos que añaden información complementaria a un enunciado y que por sí mismos, debe ser plural, ya puede considerarse completo. Aquí se incluyen también las interjecciones, los vocativos, las confirmaciones y otros elementos. Vamos a ver ejemplos para ver a qué nos referimos aquí. Otro también de Graciela Hierro. La mujer, en tanto que agente moral,
es responsable de tomar decisiones y llevarlas a cabo, con la consecuente responsabilidad de cualquier agente moral. Si se dan cuenta, ¿a qué nos referimos con estos elementos periféricos que estamos teniendo en la explicación? Si se fijan, en la explicación dice, se emplea para aislar elementos periféricos, es decir, aquellos que añaden información complementaria a un enunciado y que por sí mismo, entonces está bien en singular, y que por sí mismo el enunciado ya puede considerarse completo. Por ejemplo, vamos a volver a leer este enunciado de Graciela Hierro. Si quitamos el elemento periférico, que está hasta marcado en negritas, en tanto que agente moral, veamos cómo queda. La mujer es responsable de tomar decisiones y llevarlas a cabo con la consecuente responsabilidad de cualquier agente moral. ¿Se dan cuenta? Por sí misma, si quitamos esa parte, la oración está completa, se entiende, tiene completo sentido, ¿no? Pero estamos añadiendo información adicional y debemos aislarla entre comas para que la oración justamente quede, que haga sentido y que entendamos que eso que nos están poniendo ahí entre comas es algo extra, es algo adicional, es una aclaración que el autor o autora quiere hacer, ¿no? Pero que si se lo quitamos, la oración puede funcionar. Veamos otro ejemplo. Al acabar la obra, nos fuimos a un bar. Si quitamos ese elemento periférico, si quitamos al acabar la obra, ¿qué nos queda? Nos fuimos a un bar. ¿Se entiende? ¿Sí? Por sí solita, nos fuimos a un bar, ya es una oración completa, y se entiende, ¿no? Pero podemos agregar información complementaria y la tenemos que aislar por comas. En este caso, como va al inicio, pues solamente hay una coma. Al acabar la obra, nos fuimos a un bar. Otro ejemplo. Dice que si quieres, puedes venir ya. Igual, si decimos, dice que puedes venir ya, tiene completo sentido, se entiende, pero queremos agregarle ese condicional. Si tú quieres, puedes venir ya. Otro de los ejemplos, cuando decimos vocativos, a esto nos referimos. Dime, Antonia. No podemos decir, dime, Antonia. Entonces le estás diciendo que te llame a ti, Antonia, ¿no? Entonces, si se fijan, esa coma, la llamada coma vocativa, es la que nos permite identificar a quién nos estamos refiriendo. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Antonia. Dime, Antonia. Si no lleva coma, le estaremos diciendo, dime, Antonia. O sea, cuando te refieras a mí, llámame como Antonia. Entonces, ahí la importancia de la coma. Y aquí me gusta dar el ejemplo que alguna vez vi en memes, y a lo mejor lo han visto, pero bueno, yo soy muy ñoño de este tipo de cosas en español, entonces veo memes de este tipo de cosas. Y decía algo así como este meme, no es lo mismo vengan a comer niños, es decir, vengan a comer, coma, niños, a vengan a comer niños, ¿no? En el segundo, si no usas la coma, pues estás invitando a alguien a comer niños. Y pues justo esa coma hace la gran diferencia. Y las personas muchas veces no estamos acostumbrados a usarla, ¿no? Usamos el, no sé, hola Carlos, sin coma, ¿no? O adiós Juan, sin coma. Y lo correcto es hola, coma Carlos, adiós, coma Juan. Quizá ahí no crean que haya confusión, pero de todas formas debe usarse. Y por eso les doy estos ejemplos, cuando sí puede haber confusión, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. El vengan a comer niños es lo mismo que el hola Juan. Nos permite distinguir a quién te estás refiriendo, a quién le estás hablando, pues a los niños. ¿Y cómo lo distingues? Justamente con la coma. Otro ejemplo, lo sabías, ¿verdad? O también lo puedes decir, lo sabías, ¿no? Esto es cuando en la explicación de arriba, si se fijan, dice, aquí se incluyen también interjecciones, como, es que me falta un ejemplo, pero ahorita regreso ahí. Los vocativos, que ya los explicamos, las confirmaciones y otros elementos. Entonces, este que les acabo de leer, lo sabías, ¿verdad? Es una confirmación. Aislamos la confirmación.
imaginemos este diálogo, lo sabías, ¿verdad? Básicamente le estás diciendo, le estás afirmando, lo sabías. Simplemente estás agregando una pregunta, ¿verdad? Para que la otra persona te lo confirme, pero ya lo estás afirmando. Entonces, esa confirmación la separamos con una coma. La que me salté, ¡ay, qué alegría! Las interjecciones van justo separadas por coma. Siempre, ¿no? Y ahí está marcada con negrita para que se identifique. ¿O qué otra interjección podría ser? A, H, ¿no? Que la pronunciamos A. ¡Ah, qué alegría! Otra es OH. ¡Oh, qué alegría! ¿No? Entonces, justo es eso, separar las interjecciones con coma. Y otros elementos, como el del último ejemplo, sinceramente no me esperaba algo tan elegante. Si dejamos solamente lo de no me esperaba algo tan elegante, la oración está completa, se entiende, pero queremos agregarle esa explicación, ¿no? Que sinceramente no lo esperabas tan elegante, pero así fue, así resultó. Entonces es información adicional, ese sinceramente. Lo marcamos con una coma. Y aquí puse este asterisco porque hasta ahí tuve oportunidad de preparar en modo presentación. Entonces ahorita voy a pasar a compartirles en un Word. Y les pido una disculpa. Y será mi marca para salirme de la presentación y pasar al Word. ¿Se ve bien ese tamaño de letra? Sí. Vale, gracias. Bueno, seguimos aquí. Nunca usemos la coma asesina. Bueno, hasta aquí no sé si hay preguntas. Si hay preguntas, abran su micrófono y háganlas, ¿de acuerdo? No se detengan por ello. Entonces, no usar la coma asesina. ¿A qué nos referimos con la coma asesina? Es la que a veces se pone, o a veces la gente pone entre el sujeto y el verbo de una oración. Nunca hay que usarla. Excepto cuando hay incisos. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, los ejemplos que vienen son justamente de las excepciones, y ahorita se las explico, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, quizá nunca podremos poner algo así, ¿no? La voy a poner de rojo para que sea más claro. ¿Okay? Esa coma, Juan, corrió una carrera muy larga, es justo a lo que se le conoce como coma asesina, porque estás separando al sujeto del verbo. Eso no se hace, ¿no? O sea, le quitas toda la estructura y no se hace no porque esté prohibido, ¿no? Sino que le quitas toda pues esa secuencia, ¿no? Que lleva un enunciado. El verbo siempre va junto al sujeto. Es la forma en que está estructurada nuestra lengua. Eso ya le corresponde a la sintaxis, a la rama de la gramática, que es la sintaxis que te dice cómo, en qué orden van las palabras en una oración para que tengan sentido. Entonces, hay casos en que podría funcionar. Corrió Juan una carrera muy larga y se entiende, ¿no? Pero aún así, aunque no es tan común, primero el verbo y luego el sujeto, funciona. Corrió Juan una carrera muy larga. Lo que no funciona es que lo separemos con algo. Juan corrió una carrera muy larga. No tiene sentido ya esa oración, ¿no? Entonces a eso me refiero con la coma asesina, nunca usarla. Aquí vienen las excepciones, excepto con incisos, que son similares a esa información periférica que les mostraba en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, ahí está el primer ejemplo. Los bomberos que estaban preparados no tardaron en llegar. ¿Cuál es el sujeto? Los bomberos. ¿Cuál es el verbo? No tardaron, ¿no? Bueno, el verbo sería tardaron, pero tiene ahí una negación que tiene que funcionar junto con todo el verbo, ¿no? Todo el verbo sería no tardar. Y en realidad no están separados el verbo y el sujeto, porque, como veíamos anteriormente, podemos suprimir esa información periférica que está en medio. O sea, podríamos leer, los bomberos no tardaron en llegar. Y tiene completo sentido. Simplemente estamos agregando información con estaban preparados
Y por eso es necesario que tengan estas comas que delimitan esa información adicional, ¿va? Justamente al lector esto lo que le dice es, esto es una aclaración que el autor, el ejemplo, te quiere dar. No es fundamental para que la oración tenga sentido. En realidad no estás metiendo una coma asesina, porque estás haciendo una aclaración con estas palabras de aquí. ¿Y cómo lo sabemos? Están delimitadas por esta coma. Otro ejemplo, con etcétera. La verdura, la fruta, las especias, etcétera, están en la cocina. ¿Cuál es el verbo, el sujeto? Pues el sujeto es la verdura, la fruta, las especias, e incluimos etcétera. Pero como etcétera está, quiere decir algo, quiere decir lo demás. Es una palabra, digamos por así decirlo, especial, que como denota una serie de cosas que no estamos poniendo, no es un elemento, vaya, tal cual de la lista. O sea, un etcétera no es lo mismo que una verdura o una fruta, ¿no? O sea, etcétera pueden ser muchas cosas, que el contexto nos dice que todas estas cosas serían cosas que van en la cocina, pero justo por usar la palabra etcétera, tenemos que poner esa coma, ¿no? Entonces, ahí no estamos, no sería el caso de una coma asesina, porque lo que está separando es el etcétera, ¿va? Otros casos de coma criminal son aquellos en que la coma separa el verbo y los complementos de este, o cuando se separan elementos que forman parte de un mismo grupo. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Por ejemplo, los expertos han señalado que las energías renovables son más baratas que las energías convencionales. Eso está bien. Sin embargo, vamos a leer lo que está entre paréntesis. Los expertos han señalado que las energías renovables son más baratas que las energías convencionales. Si se fijan, esa coma rompe completamente el ritmo de la oración. Los expertos han señalado, no le puedes quitar el qué, ¿no? No puedes poner esa pausa entre qué han señalado. ¿Se acuerdan cuando identificábamos los complemento directo en la primaria? Pues es justo esto, ¿no? Le preguntas qué al verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Han señalado. ¿Qué han señalado? Que las energías renovables, bla, bla, bla. Entonces no puedes separar al verbo de sus complementos, ya sea directo o indirecto, ¿va? Entonces aquí, esta coma sería otra coma criminal. Otro ejemplo, hablo de cine, política y arte. Eso está bien. Algo incorrecto sería, hablo de cine, política y arte. Es decir, no puedes romper la unión entre la preposición de y el sustantivo cine. Funcionan juntos, vaya. No tiene sentido que separes hablo de cine, política, no funciona, ¿va? Debo decirte que lo has calculado muy bien. Eso está bien. Por el contrario, debo decirte que lo has calculado muy bien. Si te piden igual, esa pausa rompe completamente. Porque, ¿qué es lo que debo decirte? Pues que lo has calculado muy bien, no tengo por qué hacer una pausa, ¿no? Es decir, que lo has calculado muy bien funciona como un grupo, lo que acá arriba mencionan, un grupo sintáctico, ¿no? Es decir, no le puedes romper, funcionan justamente si están en este orden, ¿no? Agarraditos de la mano. Que lo has calculado muy bien. Solo así es como funciona todo ese grupo dentro de la oración. Si lo rompes o algo, ya no funciona la oración, ¿no? Y a lo mejor como lector lo puedes salvar. O sea, si estás leyendo un texto y lees, debo decirte que lo has calculado muy bien, no te representa mayor problema. A lo mejor puedes continuar. Sin embargo, si ese tipo de errores se repiten, llega el momento en que te cansa. O sea, porque quieras o no, inconscientemente, o sin estar consciente de ello, haces esas pausas, ¿no? Al leer. Y eso te rompe el ritmo en esa voz imaginaria que tenemos al leer. Entonces, más allá de que sean reglas marcadas, tienen como un sentido, tienen como una razón de ser, ¿no? Entonces, por eso hay veces que hay textos, si ustedes han leído textos de compañeros suyos, de profesores suyos,
hay textos que son agradables de leer y hay otros que no. Y a veces no identificamos por qué. Pues es por este tipo de situaciones, ¿no? Cuando no se usan bien las comas, cuando no se usa bien la puntuación, etcétera, pues justo causan este ruido en nuestra mente al leer, ¿no? Entonces es por eso. Va. Coma y elementos externos. Se recomienda escribir coma después de elementos circunstanciales externos antepuestos, así como de los segmentos condicionales o causales. Tranquilos, tenemos ejemplos. En el siglo XX se vivía bien sin Internet. ¿Por qué va coma? Bueno, porque es un elemento circunstancial externo y va antepuesto. Si dijéramos se vivía bien sin Internet en el siglo XX, ahí no es necesaria la coma. ¿Por qué? Porque justamente estás concluyendo, tú dices la idea que se vivía bien sin Internet cuando en el siglo XX. Es como muy natural si dices, si haces esa aclaración en qué circunstancia, que en este caso sería como temporal, si la dices después. Pero si antes de expresar tu idea estás diciendo la circunstancia, ahí sí tienes que aislarlo con una coma, justamente para que al lector le digas, primero te estoy haciendo una aclaración, estoy dándole un contexto, en este caso temporal, a lo que te voy a decir, y después viene lo que te voy a decir, ¿no? En el siglo XX se vivía bien sin Internet. Otro ejemplo, si tiene problemas con la configuración, comuníquese con nosotros. Si se fijan, esto es condicional. Si tiene problemas con la configuración, entonces comuníquese con nosotros. Lo que te quiero decir es, comuníquese con nosotros. Pero como primero te estoy presentando la circunstancia o la condición, si esto pasa, entonces comunícate con nosotros. Por eso la aislamos con una coma. Si por el contrario, podríamos escribir, comuníquese con nosotros si tiene problemas con la configuración. Ahí no es necesaria la coma. Como te di cabizbajo, pensé que estabas triste. Lo mismo, primero damos esta explicación causal y después expresamos lo que queremos decir. Pensé que estabas triste. ¿Por qué? Porque te di cabizbajo. Entonces, si hacemos primero esta aclaración, lo aislamos con una coma y después ya viene la oración. ¿Vale? Y además es fácil identificarlo, porque podemos preguntar, bueno, ¿quién es el sujeto en esta oración? No está explícito, pero sería yo, ¿no? Por la forma en que está conjugado pensar, ¿no? Pensé. ¿Quién es el sujeto? Yo pensé, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Pues pensar, ¿no? Entonces, esta es como, digamos, el núcleo de la oración. Pensé que estabas triste. Identificamos que esto es lo accesorio, digamos, o lo que explica, como te di cabizbajo. Si va al principio, lo aislamos con una coma. No se separan por comas cuando estos elementos son pospuestos, lo que les decía. Te traeré la calculadora si vienes esta tarde. En cambio, si dijéramos, si vienes esta tarde, te traeré la calculadora, ¿no? Entonces, digamos, la contraparte de esto sería, si vienes esta tarde, o te daré la calculadora. ¿Vale? Hasta aquí, ¿preguntas, dudas? Va. La coma y las partes explicativas y especificativas. Mientras que las partes especificativas se escriben sin comas, las explicativas sí se delimitan por comas. Vamos a ver ejemplos. Los datos que había guardado en la memoria USB se borraron. Esto es especificativa, es decir, estamos especificando que los datos que estaban guardados en la memoria USB se borraron. Por el contrario, cuando estamos explicando, que eran básicamente los ejemplos que veíamos acá, como este que vimos de Graciela Hierro con el agente moral, funcionan igual. Porque, por ejemplo, los datos que había guardado en la memoria
en la memoria USB se borraron. Ahí es explicación, y aquí justo es donde ya interviene el estilo del escritor o escritora, depende qué quiera decir, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el escritor, supongamos que estos ejemplos son parte de una novela, no sé, de un cuento, y en este cuento, en esta novela, eh, nunca se nos había hablado o no se había dicho que nuestro personaje había guardado unos datos en una memoria USB, ¿no? Entonces, por alguna razón de cómo se está desarrollando nuestro cuento, nuestra novela, tenemos que contar los datos que había guardado en la memoria USB se borraron. Es decir, nunca nos habían dicho que nuestro personaje había guardado datos en la memoria USB hasta ese momento. Entonces nos está explicando el autor, ¿no? Nos está explicando que unos datos que había guardado en la memoria USB se borraron. Y ahí, justo para identificar eso, es que lo aislamos con coma. Es decir, todo esto es un mensaje que le da al lector que te está explicando qué datos fueron los que se borraron. Por el contrario, a lo mejor en alguna parte del cuento o de la novela ya se había dicho que nuestro personaje había guardado unos datos, los que sean, en una memoria USB. Nosotros ya sabemos que hay unos datos guardados en la memoria USB, entonces cuando el autor dice, o autora, los datos que había guardado en la memoria USB se borraron. Te hace sentido, ¿por qué? Porque tú ya sabías, en este cuento imaginario, porque el autor ya te había dicho que unos datos se habían guardado en la memoria, ¿vale? Entonces no sé si notan esa diferencia, ¿va? Cuando, cuando el texto te está explicando algo, estas partes explicativas van entre comas, pero si te está especificando algo que quizás tú ya sabes, o simplemente está siendo específico, van sin comas. Pero aquí es justo qué queremos expresar, qué queremos transmitirle al lector. Aquí es cuando ya entran cuestiones de estilo, ¿no? Porque ambas oraciones están bien escritas, pero lo que queremos decir y el efecto que va a causar en la mente de quien los lea es completamente distinto. Veamos los dos ejemplos de abajo. Ya llegó mi hermano José Antonio. Es específica, le dice que llegó su hermano José Antonio. No hay confusión de otro hermano, ¿no? Llegó su hermano José Antonio. En el otro caso, ya llegó José Antonio, mi hermano mayor. Entonces, imaginemos igual, un escrito en el que quizá un cuento o una novela en el que el autor ya te contó que hay un personaje que tiene un hermano que se llama José Antonio y en algún momento un personaje menciona eso, ya llegó mi hermano José Antonio. A ti ya te hace completamente sentido, ya sabes que hay un hermano José Antonio. Y si no, ya te lo están diciendo allí, así te lo lanza a la cara, ya llegó mi hermano José Antonio. Pero en el otro lo que hace es explicarte, más allá de especificarte, te explica, ya llegó José Antonio. ¿Quién es José Antonio? Mi hermano mayor. ¿Va? Entonces aquí es justo ya cuando, si tú ya dominas o ya entiendes estos usos de la coma que hemos explicado arriba, tú ya puedes decidir cómo quieres escribir tu oración, si de forma especificativa o explicativa. Y si se dan cuenta, ambas oraciones están escritas bien, no hay error, pero el mensaje en la mente del lector es completamente distinto. Son simplemente con una coma o un par de comas. ¿Va? Preguntas hasta aquí. La coma es de los más complejos en cuanto a sus usos. Todavía nos falta bastantito de la coma. Les digo, si hay dudas o algo, simplemente abran su micro y adelante, ¿va? Coma antes de las conjunciones y, o y similares. Aunque en general no se escribe coma antes de las conjunciones y, o y ni, existen algunos casos en los que es válido e incluso necesario. Por ejemplo, si introducen el último elemento de una enumeración cuyos miembros se separan con punto y coma, la coma es obligatoria.
y ya entraremos en el punto y coma. Ahorita es nada más el ejemplo de coma antes de I, de la letra Y. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha y el tercero de frente. Este ejemplo da para mucho. En primera, pues vemos aquí el uso del punto y coma, que ya lo vimos, ¿no? Nos presenta que vamos a decir por qué lados irá cada grupo. Para eso nos sirve el 2 puntos seguidos. Perdón, creo que es punto y coma, 2 puntos seguidos. Decimos que el primer grupo irá por la izquierda. ¿Cómo? Este es un solo elemento. Tenemos un listado de 3 elementos. El primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Pero entre cada uno de estos elementos hay una coma. Es decir, nuestro primer elemento es el primero por la izquierda. El primero coma por la izquierda. Es necesario usar el punto y coma para distinguir esos elementos, ¿va? Si solamente, si dejáramos así, en coma, pues al lector le da la idea que, bueno, lo que estás listando es el primero, luego por la izquierda, luego el segundo, luego por la derecha. ¿Sí me explico? Entonces no podemos identificar dónde termina un elemento de eso que estamos listando. En este momento estamos listando hacia dónde van cada uno de los grupos. Pero como va involucrada una coma en cada elemento, adentro de cada elemento, entonces separamos los elementos con punto y coma, ¿va? Justamente para que el lector no se confunda. Y aquí la coma tiene un valor. ¿Por qué ponemos coma? Podrían pensar, bueno, ¿por qué no escribimos el primero por la izquierda, no? Sin coma. Lo que pasa es que al introducir el listado, estamos diciendo cada grupo irá por un lado diferente. ¿Cuál es el verbo? Irá, ir. Pero si se fijan, en los elementos no estamos poniendo el verbo, no estamos diciendo el primero irá por la izquierda. Estamos quitando el verbo. Es por eso que ponemos una coma. ¿Vale? Ajá. Pongo el ejemplo contrario, para tratar de ser un poquito más específico. Pudimos haber escrito lo siguiente. Lo voy a poner en otro color para distinguir. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero irá por la izquierda. El segundo irá por la derecha. El tercero irá de frente. ¿Vale? Ambas oraciones son correctas, están bien escritas, solo que la primera tiene una mejor estructura. Bueno, no sé si mejor, pero al menos sí es más. Aunque esto ya es cosa de percepción y de estilo, ¿no? Ambas estarían bien escritas, solo que la primera pues hace un uso más elegante, esta es mi perspectiva, de los signos ortográficos. ¿Por qué? Porque justamente hace el uso de suprimir el verbo mediante una coma y así hasta evitas repetir palabras, ¿no? Que hasta pueden sonar cacofónicas, es decir, que pueden sonar ya hasta feo, está repitiendo irá, 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 irá. Entonces, en el primer ejemplo lo vemos el primero por la izquierda, porque ya sabemos a qué se refiere, a ir, ¿vale? El segundo por la derecha y el tercero de frente. Y aquí simplemente lo que explicamos acá arriba, el último elemento va con coma para distinguirlo de las separaciones de los otros elementos, ¿va? Entonces, aunque estamos cerrando con una I, en este caso, sí es necesaria la coma, porque si no, podría confundirse el lector y que esto todo lo tome como un solo elemento. ¿No?
Este elemento termina aquí y el otro continúa justo después. ¿Va? Bueno, entonces aquí aprovechamos para explicar varias cosas. Otro ejemplo. Si enlazan con toda la parte precedente del enunciado y no solo con el último miembro de un listado, la coma es necesaria. Por ejemplo, reprobó cálculo multivariable, álgebra lineal y estadística y continuó como si nada. Si se fijan, esta parte de continuó como si nada no es un elemento de la lista, ¿vale? O sea, no estamos diciendo reprobó cálculo multivariable, álgebra lineal, estadística y otra materia, ¿no? No sé, eh, termodinámica. No, sino que estamos diciendo cómo continúa la oración. O sea, reprobó estas tres materias y continuó como si nada. Es decir, este y no está, no está presentando el último elemento de la lista, ¿no? Sino que todo lo que presenta es adhesión a la primera parte, ¿vale? Entonces, por eso va una coma. ¿Por qué? Justamente para distinguirlo de este listado de cosas, ¿de acuerdo? Si el segmento que encabezan es un inciso o se entiende como información periférica, explicativa, la coma es necesaria, que es similar a los ejemplos que me he arriba. Lo hicieron todo en equipo y me parece estupendo. Es decir, es información periférica. Si digo, y me parece estupendo, tiene sentido, se entiende, pero pues necesitas esa explicación. ¿Qué es lo que te parece estupendo? Bueno, es que lo hicieron todo en equipo, ¿no? Que bueno, es muy similar a los que estuvimos haciendo acá arriba. En segmentos en los que la conjunción se repite delante de tres o más elementos de una enumeración, la coma es opcional. Por ejemplo, no había ni gatos, ni perros, ni ningún animal. Aquí justamente es opcional si queremos separarlos con coma. A mí, en lo particular, sí me gusta, siento que le da un mejor ritmo a la lectura, pero justo, en este caso sí es al estilo y gusto de quien está escribiendo. Y venga, ya casi acabamos con la coma. Y yo creo que a lo mejor hasta ahí le dejamos, porque seguiría punto y coma. Pero bueno, ahorita vemos. Y falta todavía el ejercicio de la coma. Coma y la palabra pero. Se escribe necesariamente coma antes de pero, excepto cuando este une segmentos simples, generalmente adjetivos o adverbios. Nunca se usa coma después de la palabra pero. Ejemplos. El tomo de Rayuela de Julio Cortázar. Vos y yo miramos esa lámpara. A lo mejor no vemos la misma cosa, pero tampoco podemos estar seguros de que no vemos la misma cosa. ¿Va? Entonces, justo antes de pero, va una coma. Otro ejemplo, pero justo de la excepción. Si se fijan, excepto cuando la palabra pero une segmentos simples. Otra vez de Julio Cortázar. La realidad está ahí y nosotros en ella, entendiéndola a nuestra manera, pero en ella. Si se fijan, en el primer ejemplo, la palabra pero justamente introduce un segmento más complejo. ¿Por qué? Porque tampoco podemos estar seguros de que no vemos la misma cosa. Si se fijan, hay hasta verbo, sujeto, predicado en lo que está presentando pero. Pero, en el segundo ejemplo, lo que presenta pero es nada más en ella. Entonces, en este caso, es recomendable no poner coma. ¿De acuerdo? Porque justo la coma te prepara a una argumentación más elaborada, pero en este caso no, entonces no es necesaria la coma. Otro ejemplo, yo le digo, pero señora, yo la pollera la necesito. Habíamos dicho que nunca va coma después de pero, sin embargo,
como ya vimos en ejemplos arriba, los vocativos, que quedamos que era el vocativo, lo que nos identifica a quién nos referimos, se separan por coma. Así como decíamos, hola, coma, David. Aquí, ¿a quién le hablamos? A la señora. Por eso tenemos que decir, pero, señora, yo la pollera la necesito. ¿Vale? Y lleva también esta coma justamente para aislarlo. Porque si no, sí estaríamos separando, sí estaríamos dejando una coma después de pero, ¿sale? Acuérdense que lo que está entre comas nos permite, digamos, de alguna forma omitirlo en la oración. Por lo tanto, necesita de las dos comas. De esta y de esta, ¿va? Y, ajá, coma y las palabras como o bien y similares. En los casos con elementos como o bien, o con ya, ya, se deben separar, aquí tengo un error, se deben separar con coma los dos bloques. Por ejemplo, los asistentes o bien se reían, bien se asustaban. Lo que tenemos que separar con comas es cuando usamos los dos o bien. ¿Va? Esto de aquí es opcional. Coma y vocativos. Ya lo mencionamos, se deben limitar con coma los vocativos. Esta es un extracto de uno de mis cuentos favoritos de Juan Rulfo. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. Entonces, pues ya comentábamos que los vocativos, es decir, lo que nos hace identificar a quién nos referimos o a quién se está refiriendo alguien que está hablando, esos son los vocativos, ¿no? Entonces aquí el personaje de Juan Rulfo, ¿a quién está hablando? Pues a otro personaje que se llama Ignacio. ¿Y cómo lo sabemos? Con las comas. Porque si no estuviera esa coma, diría, tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal. Arriba, Ignacio, ¿qué es un arriba, Ignacio? ¿Sí me explico? O sea, eh, si no ponemos la coma, pues básicamente arriba, Ignacio sería una sola cosa, ¿no? ¿Y qué es un arriba, Ignacio? No tiene sentido, ¿no? Por eso es necesaria la coma. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Igual, Juan Rulfo, básicamente lo mismo. Y lo que les comentaba hace rato, vamos a comer niños, es muy distinto que vamos a comer niños, ¿vale? Y ya para cerrar lo de la coma, y en esto último, coma y conectores discursivos. En general, los conectores discursivos van seguidos de coma. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué son los conectores discursivos? Y estos son muy útiles al momento que estamos redactando no literatura, sino, por ejemplo, ensayos o nuestras tesis o nuestros reportes. Los conectores discursivos son muy útiles. Justo es, por ejemplo, como en el primer ejemplo. Ahora bien, he aquí un ejemplo, ¿no? O por lo tanto, por otro lado, bueno, en inglés se usa on one hand, luego dices on the other hand, que en este caso podría ser por un lado, coma, bla, bla, bla. Terminas esa parte, ¿no? Usas otro elemento discursivo. Por otro lado, coma, bla, bla, bla. ¿Va? Entonces, estos elementos discursivos son muy útiles al momento de escribir. Nos permiten justamente hilar nuestras ideas en distintas oraciones. Y justo después de usar un elemento discursivo, usamos coma. ¿Va? Otro ejemplo de Graciela Hierro. En muchos países, las legislaciones son cada vez más igualitarias. Sin embargo, aunque esta circunstancia es causa necesaria para la igualdad femenina, no es causa suficiente para lograrlo. Entonces, ¿cuál es su elemento discursivo conector? Sin embargo, ¿vale? Entonces, lo tiene que aislar con una coma. ¿De acuerdo? Es lo mismo que ahora bien, solo que pues ahora bien, como está iniciando, no lleva coma anterior, pero sin embargo, sí tiene que llevar un signo antes. ¿De acuerdo? Para aislarlo. Otro ejemplo también de hierro.
Una medida que legitima la ética del placer es el unificar la visión ética, es decir, que los valores que rigen en la recámara de la vida familiar rijan también en la cámara de decisión política. Entonces, ¿cuál es el elemento discursivo conector aquí? Es decir, entonces, muy similar, tiene falta marcarlo de negritas, pero muy similar a lo de sin embargo, o prácticamente lo mismo, nos permite conectar dos ideas, ¿no? Una medida que legitima la ética del placer es unificar la visión ética y la unimos mediante, es decir, que los valores que rigen en casa, ¿no? Y sí, o sea, a lo mejor si leemos textos de ensayistas muy buenos como lo es Graciela Hierro, que se las recomiendo mucho, dices, no, pues ¿cuándo voy a escribir yo así, no? Pero es justo eso, empezar a arriesgarnos a usar estos elementos que están ahí a nuestro alcance, ¿no? Pero hay que aprenderlos a usar justamente pues bien, ¿no? A nuestro favor, de manera que nos permitan crear textos mejor conectados, con ideas más fluidas, que pues muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero plasmarlas ya al papel a veces no es tan sencillo, ¿no? Al papel o a un procesador de texto, ¿no? Entonces, aquí mi recomendación es, sí, además de consultar pues estas reglas de puntuación y demás, es leer con atención. Es decir, o sea, leer por el placer de leer, pero también leer y darnos cuenta justamente de cómo estos autores, y elijamos justamente los autores que nos gustan, ¿no? Que disfrutamos al leer para que sea más sencillo o menos tedioso, si es que queremos mejorar nuestra escritura. Y imagino que es el caso de todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, algo que les recomiendo mucho es justo leer. O sea, si leemos simplemente esta oración de Graciela Hierro, pues identificamos, o es un claro ejemplo muy bueno de cómo unir dos ideas, ¿no? De cómo usar estos conectores, o la de acá arriba, ¿no? Con este sin embargo. Entonces, muchas veces no es necesario aprenderse, y de hecho, por eso no terminé, ¿no? De plantear mi presentación como tal, porque como tal yo no he dado un curso, ¿no? Este es mi primer, digamos, curso y taller explicando este tipo de cosas. Porque de alguna forma a lo que trato de llegar más que memorizarlas, hay como que internalizar estos usos, ¿no? Estas formas, ampliar, digamos, los recursos lingüísticos que tenemos para comunicarnos y pues justo nos van a facilitar mucho tanto no escribir con errores, que eso no, en sí no tiene nada de malo, todos nos equivocamos, sino lo importante aquí es buscar que encontramos justamente estas herramientas y cómo usarlas para que nuestra escritura sea más rica, sea más fluida, que llamemos la atención pues de quien nos esté leyendo, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos al punto y coma, pero antes tenemos el ejercicio correspondiente a la coma, que sería el ejercicio 3. Entonces, les pido de favor que en el enlace del documento que les pasé, ahora trabajen el ejercicio 3. ¿Va? Dice, la instrucción es, en el siguiente texto de Jorge Luis Borges se han suprimido 16 comas. Colócalas donde haga falta. ¿Va? Entonces, igual, damos unos minutos y ahorita vemos quién quiere compartir su, pues, su ejercicio resuelto. Si hay dudas, preguntas, si quieren que ponga el texto en alguna parte,
ustedes me dicen. Sí, gracias. Sí. Regálenme, en lo que trabajan el texto, regálenme un minuto. Ahorita.
¿Alguien terminó? ¿Alguien quiere presentar el texto? Yo todavía no termino. Va, síganme. Yo tengo 13 comas. Ok, estás a 3. A ver, ya, con lo que tengan, alguien que se anime a hacer la revisión. Y ahorita ponemos ya la solución. Y acuérdense que como vimos en los ejemplos, hay algunos usos que son de estilo, es decir, son a decisión del escritor. No necesariamente corresponden a una regla. Entonces, es natural que no podamos quizá en un primer intento colocar o entender dónde quería el autor o autora poner todas sus comas, ¿no? Acuérdense que vimos que en el caso de esas secciones de la oración, cuando son eh, que son para explicitar algo o explicar algo, eh, para explicitar algo, van sin comas, ¿no? Pero cuando son para darle una explicación al lector, es decir, que no están como especificando algo, ahí sí van entre comas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo tampoco el ejercicio, ¿va? Para que no se sientan como mal o algo así por no encontrar justamente donde van las comas, ¿no? Entonces, pues sí, quien guste, vamos a revisar. O si quieren también, podemos... A ver, alguien abrió su micro. Ajá.
Mariana, otra vez. Ah, Vas. pues iba a decir que si nadie quiere, yo puedo, pero no llegué ni al final del texto. No importa, lo que hayas avanzado está bien, porque además ya se nos está acabando la hora. Entonces dejo de compartir. ¿Me avisan cuando ya se vea? Ya se ve. Ok. ¿Qué se ve? Bueno, yo tengo aquí las comas que puse, pero llegué como hasta esta parte del texto. No Ah, terminé. un favor, ¿puedes aumentar el zoom? Por favor. Sí. Voy. Ándale, gracias. A ver, vamos leyendo. Beatriz era alta, frágil, muy bien. Está listando características. Muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza. Muy bien, un principio de éxtasis. Un tricoma que se estaba ahí regalado. Carlos Argentino es rosado. Ah, Aquí falta una, creo. exactamente, porque Sí, es una es característica de suave. Carlos Argentino. Sí. Es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Muy bien. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Allí esa separación quizá no va, Marian, porque quizá si hubiéramos dicho en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur, ejerce no sé qué cargo subalterno, ahí sí, porque justamente esa como explicitación de en dónde, si la haces al inicio, ya ven que decíamos que si va al inicio, si la separamos por coma, pero si va después, no. Entonces, justamente ahorita como lo tienes, está bien. Del sur. Luego, es autoritario, pero también es ineficaz. Muy bien, esa coma. Aprovechaba hasta hace muy poco, como lo tienes. Aquí faltaría una. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. Justo ahí, por ejemplo, Ahí, ¿no? si lo dejas sin comas, estaba bien, ¿no? Ujú. Pero Borges sí le puso comas, porque justo Borges sí hace esta, sí te está indicando que eso es, pero bueno, eso no podías saberlo tú, ¿no? Por el texto que les mandé, o sea, tú nada más te lo di así sin comas, ¿no? Entonces, a eso me refería, que es difícil como este tipo de ejercicios, porque justamente hay unas que pueden ir o no, dependiendo de lo que quiera decir el autor. Pero en este caso, sí va delimitado por comas, esa parte de, ya me perdí, aprovechaba, aprovechaba hasta hace muy poco, comas, las noches y las fiestas para no salir de su casa. ¿Por qué? Porque eso de hasta hace muy poco, en este caso Borges lo pone como accesorio, es decir, si lo quitamos, se entiende, puedes decir, aprovechaba las noches y las fiestas para no salir de su casa, ¿no? Y se entiende. Ujú. Sin embargo, pues hace como este inciso, hasta hace muy poco, ¿va? Luego seguimos. A 2 generaciones de distancia, coma, muy bien. La S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Aquí, ahí justo esa italiana, Sí, esta ahí yo estaba segura. a 2 generaciones de ahí era un caso de coma asesina, porque estaríamos, el sujeto de esa parte, ¿cuál es? De esa oración, es la S italiana y la copiosa gesticulación italiana, por eso no podíamos separarlo con una coma, ¿va? Luego, su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Muy bien. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Aquí se ve que a Borges le caga a Carlos Argentino, ¿no? Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Ajá. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort.
menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Ajá, muy bien esa coma. Luego abre comillas, es el príncipe de los poetas en Francia. Repetía con fatuidad, ahí después de las comillas tendríamos que poner una coma, porque justamente si se dan cuenta cambia de posición. Podríamos decir, repetía con fatuidad, es el príncipe de los poetas en Francia. Y quizá ahí también es cuestión de estilo, ahí no sería necesaria la coma, pero como estamos cambiando el orden, es el príncipe de los poetas en Francia, repetía con fatuidad. Si se fijan, lo común es sujeto, verbo y predicado. Sujeto, ¿cuál sería? Él. Verbo, ¿cuál es el verbo? Repetía. Repetía con fatuidad. ¿Qué repetía? Es el príncipe de los poetas en Francia. Ese sería como el orden que nos enseñaron en primaria, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Pero como el predicado lo estamos poniendo al inicio, por eso le ponemos esa coma, ¿va? Luego, en vano te revolverás contra él, no lo alcanzará, coma, no la más inficionada de tus saetas. Ahí ese no es para hacer énfasis, ¿no? No lo alcanzará, no, la más inficionada de tus saetas. Entonces justo después de no, otra coma y listo. Ahí donde estás, adelantito. Ajá, ya estás. Y a lo mejor, no me acuerdo si conté, a lo mejor fueron, creo que sí son las 16, pero justo así ya está bien. ¿Va? Sí. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Pues bueno, ya estamos en tiempo. Tienen otras actividades, no los entretengo. Mañana continuamos. ¿Va? Muchas gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo. El Miguel, miércoles. un favor, no sé si pudieras darme los correos de las personas para mandarles los ejercicios. Espero que me esté escuchando, Miguel. Bueno, cuídense. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel. ¿Qué onda, David? Perdón. No te preocupes, sé que andas haciendo un montón de cosas. Nada más un favor, ¿me podrías mandar los correos de los asistentes? Es que quiero mandarles un documento. Sí, ahorita en unos 15, 20 minutos te las mando. Sí, o sea, en el transcurso pues de hoy. Va, ahorita te las mando. Gracias, Miguel. Nos Bye. vemos.